Y también hay algunas circunstancias, ya veremos que puede cambiar la especie, y convertirla en más grave todavía, un robo de algo que es sagrado, un cáliz, un copón, además de ser un robo, es un sacrilegio, porque se está tratando también contra un pecado que va contra el honor y la reverencia a Dios. Pero ya avanzaremos. Los pecados deben manifestarse con toda sinceridad y franqueza, sin ocultarlos ni desfigurarlos. Porque, ¿qué pasaría si una persona, por vergüenza, se calla un pecado grave? Si se calla por vergüenza, y además sabe que callarse por vergüenza es un pecado grave, comete un pecado grave, ¿no? O sea que es un pésimo negocio, porque uno no solo no se confiesa, sino que además tiene otro pecado más. Por eso superar la vergüenza. A todos nos cuesta siempre confesarnos, a todos nos da vergüenza. Pero bueno, bendito sea Dios, pedir ayuda y decir las cosas. Aunque uno diga, bueno, padre, mire, me da mucha vergüenza. Pero ustedes igual quédense tranquilos porque los curas en general, los temas ya los conocemos, no hay nada inventado. Está todo inventado hace muchos siglos y además los sacerdotes tenemos una gran comprensión en general, porque también nosotros somos miserables. Es difícil que uno sea también mucho mejor que los demás, ni mucho menos. Estamos en la lucha, todos. Y los sacerdotes también sabemos, somos instrumentos de Dios para ayudar al prójimo, y para darle esa gracia de Dios, y también en lo humano tratar de contenerlo, ayudarlo, animarlo. Confesarse con frases vagas o ambiguas, con el deseo de que el confesor no entienda, puede invalidar y hasta hacer sacrílega la confesión. Al confesor hay que manifestarle con claridad los pecados cometidos. Debe conocer las posibles circunstancias, les decía, atenuantes o agravantes, y también las posibles responsabilidades contraídas por ese pecado. Todo esto uno lo va aprendiendo también, porque la misma confesión es muy educativa, es muy docente. O sea, el sacerdote también aprovecha las confesiones para ir iluminando las conciencias de las personas y mostrarles qué es lo que es grave, qué es lo que no es grave, cómo puedo hacer para confesarse mejor. Por eso, confesarse con un sacerdote que a uno lo conozca es muy bueno, porque también el sacerdote puede ir llevando una suerte de orientación espiritual, de dirección espiritual, de acompañamiento para el crecimiento de esa persona. Ahora, ¿qué pasa si uno se olvida un pecado? Si uno se olvida un pecado, no pasa nada. Si lo recuerda después, lo dirá en la confesión siguiente. Pero esa confesión es perfectamente válida, puede comulgar y evidentemente ha recuperado la gracia de Dios. Mientras tanto, le decíamos, puede acudir a los sacramentos. Si la confesión estuvo mal hecha, es necesario confesar de nuevo todos los pecados graves y además decir, mire, yo en la última confesión callé un pecado grave y además sabía que estaba mal, sabía que era pecado. Bien, les repito, hay que decir el número si se recuerda de los pecados graves y las circunstancias agravantes que varíen la especie o malicia del pecado. Las circunstancias pueden cambiar la moralidad de una acción. Mónica, por favor. Nunca las circunstancias pueden hacer buena una acción que de suyo es mala, pero puede hacer mala una acción que era buena o hacer peor una acción que ya era de suyo mala. Y las circunstancias son importantes, ¿no? Y la intención también. O sea, dar limosna es algo muy bueno, pero si yo lo hago por vanidad, si yo lo hago para que los demás digan, y bueno, ya ese fin, esa intención está viciando ese acto que es malo. Las circunstancias agravantes pueden ser, bueno, ¿quién lo hizo? Evidentemente, si se trata de un adulterio es más grave que personas que sean solteras. ¿Qué es lo que hizo? Es distinto robar un caramelito que robar 1000 o 1.000.000. ¿Cómo lo hizo? Si el robo fue con violencia, es más grave que si fue una sustracción así. ¿Cuándo? Si efectivamente uno hizo su delito en la iglesia, o lo hizo durante la misa, ¿eso dónde, no? ¿O cuándo? ¿Por qué? Se lo hizo, se insultó para hacer blasfemar, se insultó para que el otro realmente insulte a Dios. Tremendo, ¿no? O sea que las circunstancias también hay que tenerlas en cuenta y hay que valorarlas y manifestarlas así al confesor. No es obligatorio decir los pecados veniales, pero conviene. Y los pecados dudosos los confesamos como dudosos. Mire, padre, yo esto, mire, no sé bien, pero lo que pasó es esto, ¿no? Lo ponemos en la presencia de Dios y usted dígame también, ¿qué le parece? Porque si uno tiene duda, también la duda uno se la quita cuando le pregunta al sacerdote y el sacerdote ve un poquito el tema y dice, mira, me parece que esto es así, ¿no? Entonces uno ya va aprendiendo.
Bueno, entonces conviene manifestar cuánto tiempo ha pasado desde la última confesión, porque distinto es una persona que se confiesa una semana o un mes que hace 20 años, ¿no? Evidente. Mónica, esto ya lo hemos dicho, pero repetimos. El que calla voluntariamente en la confesión un pecado grave se confiesa mal, no se le perdona ningún pecado y además añade otro pecado terrible llamado sacrilegio. Bien. Todas las confesiones siguientes que se vuelva a callar el pecado también son sacrílegas. La confesión, al perdonar los pecados, devuelve la gracia, lo hemos dicho, o nos la aumenta si es que uno ya estaba en gracia de Dios. Cosa que es sumamente oportuno, o sea, no acudir solo al sacramento de la penitencia cuando uno está en pecado grave. Acudir como un remedio, porque justamente crecemos en gracia y es el mejor antídoto para las posibles caídas. Incluso un momento cuando está en gracia de Dios pero está muy tentado, bueno, ir justamente antes de tropezar a buscar la fuerza. Tenemos que cumplir la penitencia, que es rezar o hacer lo que el confesor dice. Si no se sabe o no se puede, decirlo al confesor, para que nos la cambie. La penitencia siempre es muy pequeña comparado con lo que son nuestros pecados. Y por último nos dice, si uno no sabe bien qué hacer, va al confesor y dice, mire padre, yo nunca me confesé muy pocas veces, ayúdeme por favor. Y el sacerdote te ayudará, evidentemente. Del sigilo sacramental ya hemos hablado, y ustedes saben que el sigilo es ese silencio que guarda el sacerdote respecto de los pecados del penitente. Jamás se conoce que en la historia de la Iglesia un sacerdote haya revelado secretos de la confesión. ¿Qué nos dice el Papa Pío XII respecto de la confesión frecuente, Mónica? Nos dice que aumenta el recto conocimiento de uno mismo, crece la humildad cristiana, se desarraiga la maldad de las costumbres, se pone un dique a la pereza y negligencia espiritual y se aumenta la gracia por la misma fuerza del sacramento. Esto daría para un rato largo de oración, porque efectivamente el valor de la confesión frecuente es extraordinario. Y podríamos hablar de esto un rato muy largo, pero ya se nos está acabando el tiempo, sobre la importancia que tiene el apostolado de la confesión, porque es un tesoro enorme, y poder llevar justamente a los parientes, a los amigos, a los conocidos, a reconciliarse con Jesús es una cosa importantísima. Por eso, a hablar de la confesión, y si uno se va a confesar, por ejemplo, mira, me voy a confesar, ¿no querés acompañarme? ¿No? Ser un poco audaces, superar un poco el miedo que uno pueda tener, es lo mejor que podemos darles. Sobre todo, evidentemente, si están en peligro de muerte, porque ahí sí que es importantísimo. Les estamos ayudando a irse al cielo directamente. Bueno, y aquí terminamos. Ha sido un programa en el que hemos ido muy rápido, pero ya se los he dicho desde el principio. Si ustedes quieren seguir profundizando, aprovechen el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro Para Salvarte, del Padre Loring, o hay mucha bibliografía. Muchas gracias, los esperamos la semana que viene para tratar el sacramento de la Eucaristía, un tema importantísimo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos, un curso de religión multimedia.